belleza que existe en ti, que aún solo vi. Aleluya. No sé si conocen la historia en Lucas 18 que dice el nombre del ciego Bartimeo. Y este hombre, él estaba ciego, pero él escuchó hablar de Jesús y él empezó a llamar a Jesús. Él empezó a clamar y él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Hijo de David, Hijo de David. Y le decían: pare de clamar. Y él seguía, y él seguía. Nosotros un día estábamos ciegos, pero encontramos, Jesús nos encontró. No sé cuál es su dificultad hoy, pero clame el nombre de Jesús. Clame el nombre de Jesús en este lugar. Aleluya. Es la belleza de Jesús que va a cambiar tu vida. Es la belleza de Jesús que va a cambiar tu historia. Oh, es ese nombre que va a traer libertad. Es el nombre que va a traer transformación en tu vida. Es ese nombre de Jesús que va a traer transformación a vos y tu familia. Oh, declare, declare, declare. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En su nombre cadenas se rompen. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En su nombre cadenas se rompen. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En su nombre cadenas se rompen. Sí, Señor, declaramos tu grandeza en esta noche. Declaramos tu majestad. Tú eres nuestro libertador y no hay otro nombre fuera de ti en el cual podamos ser salvos, sanos, redimidos. Y toda cadena en esta noche se rompe, porque no son cánticos, no es canción humana. Proclamamos, profetizamos lo que dice tu palabra. No hay cadena que tú no puedas romper, no hay enfermedad que tú no puedas sanar, no hay matrimonio que tú no puedas restaurar, porque tú eres el que hace todas las cosas. Y declaramos en esta noche para Pueblo Nuevo: Cristo rompe las cadenas que te ataban. Aleluya. Oh, Cristo rompe las cadenas del dolor. Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas del vicio. Cristo rompe las cadenas de la angustia. Cristo rompe las cadenas de la depresión. Cristo rompe las cadenas de la religión, de la religiosidad. Cristo te hace libre en esta noche. Cristo te hace libre en esta noche. Aleluya. 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 Por cuanto creí, hablé. Por cuanto creí, proclamé. Por cuanto creí, canté. Cierra tus ojos ahí donde estás. Experimentamos en medio de su presencia lo que cantamos. Y Cristo en esta noche te hace libre.
Cristo en esta noche trae sanidad, trae libertad. Si hay algún área en tu vida que estás necesitando el toque de Jesús, eleva tus manos al cielo ahí donde estás y pone con tus ojos cerrados la mirada en el autor y consumador de la fe. No es un hombre que puede libertarte, no es un pastor que puede libertarte, no es un cartel de denominación que puede libertarte. Es Jesús, el único que pagó el precio en la cruz del Calvario, el único que tiene poder para romper las cadenas, para secar todo aquello que estaba creciendo en tu vida. Antes de venir al altar, el Espíritu Santo me llevaba a la palabra donde Jesús secó la higuera estéril. La secó, porque no solo no producía fruto, estorbaba. Y la palabra dice que Jesús la maldijo y la secó. Y a los días pasaron con los discípulos y Pedro se asombró y dijo: está seca desde raíz. Y el Espíritu me decía que suelte esta palabra. En el nombre de Jesús, que se seque todo cáncer. En el nombre de Jesús, que se seque todo vicio de adicción, de drogas. En el nombre de Jesús, que se seque toda depresión. En el nombre de Jesús, que se seque toda perturbación demoníaca. Porque hay poder. No se va a secar por la palabra de un pastor, se va a secar por la palabra de Cristo, aquel que es el autor y consumador de la fe, el que tiene poder para secar de raíz toda enfermedad, todo dolor, toda angustia. En el nombre de Jesús de Nazaret se seca ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Identifica aquello que estaba allí creciendo en tu vida y necesita ser secado de raíz. Resentimiento, dolor, angustia, enfermedad. El Señor está secando enfermedades en los huesos. El Señor está secando enfermedades en los riñones. El Señor está secando enfermedades cardiovasculares. El Señor está secando enfermedades de salud emocional, mental. Se seca ahora. El Señor está secando en esta noche toda brujería, toda hechicería. El Señor está secando. Identifica el área y eleva tus manos al cielo. Vamos a orar. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres mi libertador. Yo te acepto como mi Señor, único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor, creo en tu poder, creo en tu nombre, creo en tu sangre y declaro que se seca en el nombre de Jesús toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, toda perturbación. Declaro el milagro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Seco. Oh, se seca toda enfermedad. Cáncer te secas. Tumores se secan ahora. Enfermedades se secan ahora. Cristo es nuestro Rafa, Cristo es nuestro sanador. Mentalidades diabólicas te secas ahora. Cautividades ahora se secan. En el nombre de Jesús, como se secó la higuera estéril, declaro que se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, aleluya.
raíz se seca. Se seca todo vicio. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Porque tú eres nuestro libertador, nos has hecho libres. Porque ya no somos esclavos. Porque nos sacaste del pozo cenagoso. Porque ahora tenemos el espíritu de adopción al cual clamamos, papito, Padre, pertenecemos a ti. Te damos gracias porque ya no pertenecemos a la esclavitud de las drogas, a la esclavitud del dolor, a la esclavitud del pecado. Ya no pertenecemos a la esclavitud del vicio, del juego. Ya no pertenecemos a la esclavitud de la depresión, de la angustia. Ahora somos prisioneros de Cristo, prisioneros de esperanza. Somos libres, somos libres. Aleluya. Redimidos, redimidos, redimidos. Redimidos, redimidos, redimidos por su sangre. Hay poder, oh, hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo, te damos gracias. Que se siga manifestando tu gloria en esta noche. Que traiga libertad, sanidad, restauración. Declaramos que las puertas de las cárceles se abren. Declaramos que ha venido el tiempo de la salvación para Azul. Ha venido el tiempo de la sanidad. Ha venido el tiempo de la alegría, del gozo, en vez de luto y de angustia. Te pedimos que sigas gobernando y sigas reinando en la reunión. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Dios te bendice. Podés tomar asiento ahí donde estás. Muy bien. ¿Cuántos en esta noche sienten la presencia del Señor? Qué bueno que es experimentar su gloria, su presencia. Quiero preguntar cómo se escucha el sonido allá atrás. ¿Bien? Muy bien. Acá arriba, perfecto. Y también que el domingo pasado me olvidé de preguntar si ha venido alguien por primera o segunda vez a la reunión acá a visitarnos en Pueblo Nuevo. Acá le damos un fuerte aplauso. Acá, bienvenidas. Reciban el amor de Cristo. Qué bueno que es el Señor y qué bueno el tiempo que estamos viviendo. Y antes de prepararnos ya para ofrendar, para diezmar, creo que hay algunos anuncios. El domingo que viene comienza la escuela bíblica, así que ya se están preparando el Ministerio de la Niñez con todo el equipo para poder trabajar, para poder bendecir a cada niño.
¿Cuántos van a orar por este ministerio? No solo por los niños, sino por los que trabajan, ¿sí? Y sobreviven. Tenemos algunas sobrevivientes que tuvieron en otro tiempo. Pero qué importante que es, como les venía diciendo, instruir al niño, ¿no? La palabra instruir significa en el hebreo despertar amor. Y qué importante que es poder despertar en el niño el amor por Dios. Y la mente, el corazón de un niño es cemento fresco. Lo que escribas en esa etapa quedará para siempre. Por eso la comunidad, el pueblo más sabio de toda la tierra, la comunidad judía, hasta los 13 años, que saben que el corazón es cemento fresco, los llenan de palabra, Y a los 13 años, que el niño judío celebra el Bar Mitzvah, ¿saben qué celebra? Que se saben de memoria toda la Torá. O sea, todo el Antiguo Testamento, pero no alguna frase de un rabino o algunos versículos. No, toda la Torá, toda parte de la Biblia del Antiguo Testamento se la sabe completamente. Fíjense qué importante que es esto, ¿no? Entonces, todo trabajo que se hace en el niño deja huellas. Y esto es importante para trabajar en conjunto. No podemos delegarle la responsabilidad a los maestros, no solamente de una escuela bíblica dominical, a los pastores, a los líderes, sino también hoy tenemos una sociedad que hasta se le delega la responsabilidad a los profesores, a los maestros en las escuelas. Y en realidad siempre la responsabilidad más profunda, más fuerte, la vamos a tener los papás. Y aunque esto duela o sea para bendición, los hijos serán el reflejo de los padres. Por eso hay que trabajar antes. Y para eso hay que hacerlo en conjunto. No solamente el ministerio de la niñez, sino todos los papás. ¿Cuántos van a trabajar en conjunto? En sinergia. ¿Y cómo se trabaja en conjunto? Orando por el ministerio, viendo si necesitan algo, una ayuda, en lo que sea. Pero también cada vez que se haga una actividad, estamos felices porque este sábado hubieron un montonazo de chicos que recibieron, de los preadolescentes, que recibieron la palabra del Señor, recibieron a Jesús. Y eso es bueno porque es parte de que Pueblo Nuevo está escuchando, está oyendo y está activando. Entonces, cada vez que hacemos actividades, en lo posible, estaría bueno de que te prendas, que seas parte, que ayudes y que no seas un muro, porque muchas veces pasa eso. Tenemos que ser puentes. La palabra pontífice, sacerdote, es hacedor de puente. ¿Cuántos quieren ser hacedores de puente de sus hijos? Traelos, invitalos, haced todo lo posible para que estén los sábados en preadolescentes, con los niños los domingos, en las actividades que se hagan, los jóvenes. Ya siendo jóvenes tienen un poquitito más de decisión, pero todavía tenés tiempo de poder guiarlos. Pero llega un momento que ya el cemento se secó. ¿Y ahí qué hacemos, pastor? Y ahí queda orar. Ahí queda pedirle al Señor el milagro y Dios lo puede hacer. Pero si todavía el cemento está fresquito de tus hijos, tráelo a la iglesia, es el mejor lugar. Invertí en todo lo que tengas que invertir de forma espiritual, porque es el mejor lugar. Porque tal vez lo que hoy sea un poco costoso sacrificio, mañana te dé lágrimas de alegría y no de dolor. Así que los chicos van a estar trabajando el domingo que viene, ¿sí? Se pueden arrimar a Nico, a las maestras, para, si es que necesitan algo, lo que sea, para poder comunicarse con ellos. Y también le damos un aplauso a las chicas que trabajaron en preadolescentes por el sábado que tuvieron todos los preadolescentes, por los chicos que recibieron a Jesús. Realmente se viene una generación donde no serán el futuro, sino que ya son el presente. Ellos van a predicar con fuego, con poder, y qué bueno es que podamos apoyar. Bien, vamos a ponernos en pie, a prepararnos para ofrendar, para diezmar.
a nuestro Rey, a nuestro Señor. Mateos capítulo 6, versículo 24 dice: no se puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Y en esta serie de mensajes, pero de ministración profunda, ¿cuántos quieren ser libres en Cristo? Completamente. Y acá está el punto, que cuando Cristo nos hace libre, nos hace de forma integral, no compartimentada, no una parte de nuestra vida. Cuando Cristo trae libertad en nuestro matrimonio, trae libertad con nuestros hijos, trae libertad en nuestra casa, trae libertad en lo ministerial, trae libertad en lo espiritual, trae libertad en nuestra economía. ¿Cuántos lo creen? Yo siempre enseño detrás de este púlpito, que Dios me dio la responsabilidad de hacerlo, que el evangelio no se va a centrar solo en el dinero y en la prosperidad económica, porque sabemos que muchas veces hay predicadores, no sé si con mala intención, ignorando, pero muchas veces sacan del bosque un arbolito y dicen: este es el bosque. Entonces el arbolito es el dinero y todo se basa en eso. Y el evangelio se basa en el dinero, y todo es dinero y todo es plata, y las prédicas se basan en la plata, y hay mucha gente que les gusta y compra eso. ¿O por qué se creen que la institución universal, por ejemplo, que es una secta que se basa mucho en esto, pacte de tanto y va a recibir tanto, se llena? Tal vez no en ciudades tan chicas, pero en ciudades grandes hay multitudes, porque hay gente que quiere ir por un trueque, que quiere ir a decir: si doy tanto, mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar, mi economía va a cambiar. Quiero decirte que Dios no truequea con nadie. Cristo ya dio todo lo más preciado en la cruz del Calvario para que vos tengas plenitud. No necesitas truequear. Pero lo que sí necesitamos hacer es indagar si verdaderamente estamos libres financieramente, estamos creciendo. Así como crecemos espiritualmente, así como crecemos en nuestro matrimonio, así como crecemos en cada área, si en nuestras finanzas estamos creciendo. Tenemos que ser responsables de mirar si hay crecimiento o no. Pastor, pero la cosa está complicada. La economía mundial ahora ya no es rumores de guerra, ya hay guerra. Eso trae hambre. Pero la Biblia dice que hombres de Dios en tiempos de hambre no pasaron hambre y fueron prosperados. La palabra de Dios habla de que Dios quiere un pueblo próspero, creciendo, familias que estén libres financieramente. ¿Libres de qué? Jesús dijo: libres de mamón, porque no se puede servir a dos señores, o a Dios o a mamón. ¿Saben que la palabra allí mamón es amor a la riqueza? No es riquezas, porque Dios quiere que nosotros prosperemos, pero sí el amor. Y hay personas que están sometidas bajo ese señorío, mamón. Llevan un evangelio materialista, están bien económicamente y están allá arriba. Tienen alguna dificultad económica y están allá abajo. La economía y el dinero es muy fuerte. Y el Señor en esta noche quiere hacerte libre de mamón. El Señor en esta noche quiere hacerte libre de la miseria, de la pobreza. Hay un espíritu que es un espíritu de miseria que se llama el devorador. En el antiguo pacto, en Malaquías, habla: yo reprenderé al devorador. ¿Y qué es el devorador? Y el devorador es el que va robando, es el que va saqueando, como por saco roto, va saqueando, va robando, va hurtando en la economía. Entonces no se puede crecer, no se puede avanzar, apenas algunos tienen el sustento. Y el Señor quiere hacerte libre en esta noche. El Señor quiere hacernos libres en esta noche, para no solamente ser libre de mamón, ser libre de toda miseria, de toda escasez,
sino también poder avanzar, poder prosperar y poder tener para dar, para ayudar, ser cabeza y no cola, poder avanzar en esa área tan delicada, pero que maneja el mundo. Maneja el mundo. ¿Saben que hay sectas que están sostenidas por empresarios? Hay sectas mundiales que están sostenidas por empresarios, por ejemplo, de la multinacional McDonald's. Sostienen a satanistas. Hay gente de mucho dinero que sostiene a células terroristas, pero no con un sentido político, sino con un sentido de amor a ese Dios Alá religioso. Y nosotros como pueblo de Dios oramos para que se levanten hombres, mujeres prósperos, ricos, que avancen, que puedan sostener, para que el evangelio sea predicado, para que se hagan campañas, para avanzar, para crecer. Y se hace con dinero. No son los ángeles, son hombres usados por Dios que son prósperos, que entienden de la obediencia. ¿Y cómo somos libres, pastor, de la miseria, de la pobreza? ¿Cómo somos libres del devorador? Tenemos una llave, la obediencia, porque en la obediencia está la bendición. La llave de ser libre de toda enfermedad o de todo rencor en una relación es el perdón, por ejemplo. El Señor nos dio la llave del perdón. Él no va a perdonar por nosotros. Tenemos que perdonar nosotros. Sintamos o no, por obediencia. Y cuando vos abrís la llave del perdón, sos libre. La llave de la liberación financiera es la obediencia en diezmar. En decirle, Señor, te doy lo que te pertenece. Y eso abre la llave de la bendición. Y no la tiene el Señor, la tenemos nosotros. Y así con muchísimos principios de la palabra de Dios. Porque yo puedo decirte muchas cosas, pero si no obedecemos, si no aplicamos los principios de la palabra, seguiremos igual. Porque fe no es frase. Fe no es una frase linda. Fe es aplicar los principios de la palabra, creyendo. Y vas a ver cómo Dios empieza a prosperar. Así que quiero invitarte ahí donde estás, que puedas elevar ofrenda, diezmo al cielo, porque del cielo viene. Cerra tus ojos. Libera a mi pueblo, dijo el Señor. Señor, tú puedes romper las cadenas de toda escasez, de toda mentalidad de miseria. Yo sé que hay familias con tremendo propósito en este lugar, empresas que van a prosperar, negocios que van a crecer, emprendimientos donde tu mano va a estar allí, empleos que se van a dar porque tú abrirás las puertas, y cuando tú abres las puertas, nadie la puede cerrar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche tú eres quien reprende al devorador, tú eres el que tiene la autoridad, pero nosotros tenemos la llave de la obediencia. Padre, bendecimos en este tiempo el poder obedecerte, diezmar, ofrendar y hacerlo con un espíritu de gratitud, con un espíritu, Señor, de libertad, de contentamiento, sabiendo que lo mejor está por venir. Señor, te damos gracias. También oramos dentro de este tiempo de prosperidad para tu pueblo, por paz en todo el mundo, Señor. Ten misericordia. Señor, oramos por los más afectados de todo esto, los niños, aquellos que son civiles y que no importa la religión que tengan, están sufriendo. Señor, ten piedad, ten misericordia. Señor, levanta a esos misioneros, a esos cristianos que van a hacer luz en medio de la oscuridad. Padre, provee
y oramos por esa paz, porque solo tú puedes traer esa paz verdadera. Tú eres príncipe de paz. Te damos gracias, bendecimos a nuestra ciudad de Azul y declaramos una ciudad próspera, una ciudad real, una ciudad de avance y de crecimiento. La tierra donde prosperaremos, donde nuestros hijos crecerán y se multiplicarán. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, puedes pasar. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vamos a leer Romanos capítulo, Gálatas, Romanos. Aguárdenme 2 segunditos. Ahora sí, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Y quiero concentrarme en esta serie de mensajes donde el Espíritu Santo ordenó: libera a mi pueblo. Y ustedes saben que no es lo mismo pasar por liberación que ser libre. ¿Cuántos se sienten libres? La liberación la produce el Señor porque Él es nuestro libertador, rompe las cadenas, abre las puertas de las cárceles, como bien su ministerio hasta hoy sigue vigente. Yo he venido, hoy se ha cumplido la Escritura. He venido a sanar al quebrantado de corazón, a libertar al cautivo y a abrir las puertas de las cárceles. Y el Señor lo viene haciendo. Y si el Señor lo viene haciendo, la pregunta es:
por qué muchas personas siguen cautivas. Los que no conocen a Cristo pueden tener una respuesta teológica. Todavía no se les ha caído las vendas del entendimiento, no pasaron de muerte a vida, no llegaron a Cristo y sin Cristo no hay libertad. Y entonces ellos, los que no conocen a Jesús, los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo, quieren buscar libertad, respuesta, salida en curanderos, en brujos, en hechiceros, en vicios, en ayudas humanísticas que hoy se ve mucho, el yo puedo y soy fuerte, en la psicología, en la ciencia, pero la realidad es que el mundo sigue cautivo. Sigue habiendo depresión, sigue habiendo pecado, sigue habiendo muerte. Y necesitan de Cristo. Por eso la iglesia se prepara para que el reino sea extendido. Saben que cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, la palabra cercar significa perímetro. Y en el griego también significa influencia. La palabra cercar significa rompimiento, influencia, perímetro. Y lo que estaba diciendo Jesús, cuando esa persona está cautiva, cuando la sociedad está cautiva, viene el reino de Dios a su vida, a la vida de esa persona, y se rompen las cadenas y comienza a venir un tiempo de influencia, un tiempo de perímetro, un tiempo de avance, de extensión, donde no solamente se rompen las cadenas sobre esa persona, sino sobre la casa, sobre la familia. Cuando viene algo fuerte es que se rompen las cadenas en todas las áreas. Es como una explosión. Si una bomba cae, no puede quedar una silla allí. Se rompe, viene la influencia, viene el poder del reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos creen en esa palabra? Serás salvo tú y tu casa, tus hijos, tu familia, tu esposa, tus nietos, tus sobrinos, tus compañeros de trabajo. Perímetro es que viene el reino de Dios a donde vos estás, porque aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Pero el punto es cuando los cristianos siguen cautivos o seguimos, siempre me pongo primero en la lista, porque no solo somos mensajeros, los predicadores y pastores, somos parte del mensaje. Somos todos iguales, todos pasamos por las mismas heridas, por las mismas traiciones, por las mismas pérdidas, por las mismas dificultades. Debajo del sol no hay super apóstoles, no hay super profetas, somos todos hombres, humanos, de la palabra humus, que es tierra. La diferencia es que tenemos el tesoro dentro, que es Cristo. Somos vasos de barro con el tesoro que es Cristo. Y lo importante no es tanto la vasija, sino lo que tenemos dentro. El tesoro más preciado es Cristo. Entonces yo le preguntaba al Señor: Señor, me diste una orden, libera a mi pueblo. Dios le dio una orden a Moisés: libera al pueblo, porque he oído su clamor. Y no eran paganos, no adoraban a otros dioses, eran personas que tenían la relación y la comunión con el Dios de Israel. Y Pablo le habla a las iglesias de Asia Menor acerca de que no deben ser más esclavos. ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo en algunas áreas de la vida seguían en esclavitud. Las cartas apostólicas revelan mucho de eso. Entonces el pueblo muchas veces sigue esclavo porque todavía no ha experimentado esa libertad. ¿Por qué? Porque creen que ser libre es pasar por una reunión de liberación. Ser libre no es un evento.
de un domingo, de una reunión de milagros, de un encuentro. Liberados podemos ser muchos, pero el otro nivel es mantenernos libres. Y a veces pasa que aún la propia mentalidad nos sigue esclavizando. Dios liberó al pueblo de Israel geográficamente, lo sacó de Egipto, mató a los enemigos, hundió a los carros en el mar, al faraón. Les dio la oportunidad y la posibilidad de prosperar, de conquistar, de avanzar. En 11 días podían llegar. Algunos teólogos dicen que mucho menos. Y murieron en un desierto. ¿Por qué? Porque esa generación estaba cautiva mentalmente. Estaba cautiva emocionalmente. Fueron libres geográficamente, pero seguían con atavíos en su corazón. Seguían queriendo adorar a otros dioses. Con las riquezas que Dios le daba, que hablamos de crecimiento económico, hicieron un becerro para adorar a otros dioses. Fíjense. Y es ahí donde el pueblo necesitaba la verdadera libertad. Y la verdadera libertad es una responsabilidad. Porque es como aquel pájaro que se les abrió la puertita de la jaula, pero vuelven ahí, porque estuvieron tanto tiempo. Por eso Jesús preguntó cuando bajó del monte de la transfiguración, cuánto tiempo ese chico estaba poseído y estaba lastimándose, quemándose y queriendo ahogarse. Le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace? Y no fue una pregunta menor, fue importante. Porque mayor el tiempo, más se arraiga, más mentalidad. A un demonio vos lo echás, pero a una mentalidad es muy difícil de cambiar. Los fariseos no eran demonios, eran mentalidades, estructuras de la mente, creencias que se habían hecho. Por eso Jesús no los expulsaba como a los demonios, los confrontaba. Luchó y lidió hasta el último día, porque son mentalidades. Y el Señor quiere venir a romper, a llevar cautivo a toda fortaleza a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren pasar de liberación a ser libres? Y ser libre demanda responsabilidades nuestras. Y yo quiero hablar un poquitito acerca de esto, de la libertad. Y me centré en el título El Rey está en el mercado, comprados para no volver. Porque la palabra redimidos que leímos allí es una palabra griega que significa ex agora. Ex significa salir, por eso éxodo, salir. Ex significa dejar de ser, ya no estar más. Y ágora, en la palabra compuesta griega, es mercado. El ágora era el mercado central de Atenas, pero en distintos lugares y ciudades siempre había un mercado central, un ágora. ¿Y saben qué hacían allí? Allí se concentraba la población para, de alguna manera, entretenerse. Como no había cines ni nada de eso, había muchos filósofos, debatían ahí. Por eso también había un mercado de ideas. Los que tienen oídos para oír, que oigan. Se debatían ideas, ideologías. ¿Saben cuántos cristianos? Hago un paréntesis. ¿Cuántos cristianos que predicaron el fuego de Dios, el Espíritu Santo, que estuvieron llenos de Dios, hoy están levantando otros dioses, otras ideologías que atentan contra los principios de la palabra de Dios? Porque fueron cautivos bajo esas ideologías. Muchos son parte del sistema que se le está dando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, los que están consumiendo. Por eso necesitamos estar alertas y atentos como iglesia. En esos mercados se ponían a debatir, a filosofar, y iban ganando adeptos. En ese mercado también se compraba, se vendía, era como una especie del abasto antiguo de Buenos Aires, un mercado de compra y venta.
Pero en ese mercado, el ágora, se vendían y se compraban esclavos. Por eso el apóstol Pablo hablaba tanto acerca de esto. Cuando decía somos redimidos por Cristo, lo que estaba diciendo es, alguien nos compró. Y clamamos Abba Padre, porque también los esclavos que estaban en ese mercado eran expuestos, eran, por supuesto, la clase social más baja, ¿no?, en el estatus social de la época. Un esclavo no tenía derechos. A un esclavo lo gobernaban. Un esclavo vivía siempre cautivo. Nunca podía ser libre, salvo que alguien pague y lo declare liberto. Ese era el nombre, cuando alguien pagaba. Porque si moría el amo y nadie compraba para que ese esclavo sea libre, pasaba al hijo y a las próximas generaciones. Entonces en ese mercado se exponían a los esclavos. Estaban fuertes, los que podían de alguna manera en juventud trabajar en función a sus amos, y venían y veían y compraban y vendían. Y por ley ellos tenían que gritar, ellos tenían que clamar. Algunos tenían como un collar, como los perritos, los animales, con el nombre, el apellido del amo. Pero otros que no tenían el collar, por ley tenían que identificarse. Entonces gritaban, yo soy de, yo pertenezco a, para poder identificarse. Y es ahí donde el apóstol Pablo dijo, ya no somos esclavos, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que a través de Cristo hemos recibido el espíritu de adopción, al cual clamamos ahora, Abba, Padre. Entonces él decía, yo ya no soy esclavo de la adicción, yo ya no soy esclavo de la muerte, yo ya no pertenezco a la depresión, ahora pertenezco a mi papito, a mi Padre, que me compró con el amor de su Hijo en la cruz del Calvario. Redimidos, salidos del mercado, Dios te rescató del mercado de la muerte, del mercado de la depresión, del mercado de la adicción, del mercado de la angustia, para darte una vida libre. ¡Aleluya! Y ahí entendí el por qué clamaban, por qué el clamor, porque tenían que gritar, tenían que identificarse. Pero la realidad es que todavía muchos no pueden clamar esto, porque no lo están viviendo, porque en su espíritu están gritando, pertenezco a una adicción que no me deja libre. Fui liberado varias veces, Dios me dio oportunidades, pasé por encuentros, el poder de Dios vino sobre mi vida, pero volví como el perro vuelve a su vómito y todavía no lo puedo gobernar. En mi espíritu grita, pertenezco al alcoholismo, porque de vez en cuando, casi siempre, termino siendo gobernado por ese vicio. Pertenezco al resentimiento, porque de la boca para afuera digo que perdoné, pero del corazón para adentro todavía hay rencor, todavía hay resentimiento. La palabra resentimiento significa resentir. Re es un prefijo, volver. Sentir es volver a sentir una y otra vez. Por eso el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Nuevamente, la palabra acordéis, cordis, corazón. Cuando uno recuerda algo que les pasó, una traición, una herida, algo que les dolió, no lo recuerdan con la mente, lo recuerdan con el corazón. Cordis, cardio. Entonces cuando se recuerda una y otra vez con el corazón, seguís cautivo a eso. Pero en esta noche el Señor te dice, yo te hago libre de todo pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Pronto saldrán a luz. No os acordéis, ya está. Lo que pasó, pasó. Libre.
del recuerdo de la traición que está dañando tu corazón, que está dañando tu vida, tu entorno. Te puede quedar la cicatriz, pero la herida no puede seguir infectada. Te puede quedar la señal de que Cristo te hizo libre, pero la herida no puede seguir largando dolor, porque va a producir peligro de muerte. Cualquier herida que no se sana produce peligro de muerte. Entonces el Señor nos quiere hacer libres. El Señor quiere traer esa libertad. Y en este tiempo el Señor me hablaba acerca de que número uno somos redimidos, como nos hablaba, pero también redime en nosotros la mentalidad, como les decía. Sería muy fácil si solo fuera potestad demoníaca. ¿Cuántos saben que Cristo venció en la cruz del Calvario? La Biblia dice que los demonios no solo creían, temblaban cuando lo veían a Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. La sangre de Cristo dice en Apocalipsis que nos hace victoriosos, vencedores. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces en realidad no hay batalla. Ya el Señor ganó, ya el Señor triunfó. No hay competencia, porque Dios no compite con ningún Dios en minúscula. Dios es Dios, poderoso, soberano, el único. Quiero decirte algo, bíblicamente hasta Satanás y los demonios le rinden cuentas a Dios. En Job dice que se presentan de vez en cuando y le piden ciertos permisos y le presentan ciertas cosas, y es Dios el que hace así o así, porque Dios es el único que venció en la cruz del Calvario y le quitó toda autoridad al enemigo. No lo hagas más grande de lo que es. Cristo venció en la cruz del Calvario, pisó la cabeza de Satanás en el Gólgota. Es el león que ruge. Él venció. Él venció en tu casa, Él venció con tus hijos, Él venció con todo ataque que quiera venir. Cristo te da la victoria. No hay debate en esto. Aunque a veces hacemos muchas veces tanto énfasis en demonología que nos olvidamos de todos los nombres de Dios, y que, como dice la palabra, de cada un demonio hay 3 ángeles cuidándonos, porque los que están de nuestro lado son más que los que están con el adversario. Pero claro, en el último tiempo se infló tanto esto de la guerra y la demonología y esto y lo otro, que el enemigo logró por lo menos un poquito que el pueblo quite la mirada de aquel que venció. Venció, no temas, Cristo venció. El punto es no tanto la responsabilidad de Cristo, nuestro libertador, sino de nosotros. Si abrimos o no vallado, si le permitimos o no al Señor obrar, porque como leíamos hoy, no se puede servir a 2 señores. La llave la terminamos teniendo nosotros. Y a veces es la propia mentalidad que nos hace volver. Por eso puse comprados para no volver. Cristo pagó un precio muy alto para que volvamos a ese pecado del cual nos libró. Cristo pagó un precio muy alto para que volvamos, como el perro vuelve a su vómito, a esas malas decisiones que nos llevó a estar en el pozo cenagoso. Cristo pagó un precio muy alto para que volvamos a llorar y a estar cautivo de la depresión, cuando Él en la cruz del Calvario nos llenó de gozo y de alegría. Cristo pagó un precio muy alto para volver a enfermarnos por falta de perdón, porque aún siendo cristianos volvemos a no perdonar, volvemos a tener resentimientos. Cristo pagó un precio muy alto para que vuelvas ahí. Y en esta noche Cristo te dice: mi sangre tiene poder para que dejes todo eso atrás y avances. El precio fue muy alto. El precio no fue dinero. Los amos más acaudalados iban con monedas, pero Cristo lo hizo con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y por qué se vuelve? Y se vuelve, segundo principio, por la mentalidad.
Porque el esclavo piensa en temor, piensa en pérdida, piensa en destrucción, es cautivo mentalmente. Pero el hijo no. Por eso la Biblia habla de que el hijo tiene el nombre, la herencia del padre, Abba, Padre. Y yo meditaba un poquito en una palabra, en un versículo, me llevaba el Espíritu Santo, a que el que está cautivo mentalmente es muy dicotómico en los pensamientos y el esclavo es muy día y noche, negro, blanco, y es muy derrotista de alguna manera en su mentalidad, es muy pesimista. El esclavo tiene espíritu de incredulidad. El esclavo no sueña, no piensa. Por eso la Biblia dice, cuando hicieren volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y el esclavo tiene esta mentalidad, está todo perdido. Y en esta noche el Espíritu Santo me dice que les diga, no está todo perdido. Hay esperanza. Decirle que tenés al lado, hay esperanza. Isaías 65:8 dice, el mismo Señor que cuando el viticultor, el enólogo, encuentra un racimo y ve algunas uvas que están estropeadas, no destruye todo el racimo, no tira todo el racimo, sino que las selecciona. Y nosotros acá vemos uvas que se ven buenísimas, en un ratito van a desaparecer. La pastora igual está contenta porque no le traje más los platos, los vasos. Cuando vio las uvas dijo bárbaro. Y cuando uno ve estas uvas, este racimo de alguna manera, o estos racimos, uno ve a todas las uvas iguales, que de alguna manera tienen el mismo peso, el mismo color. Algunas son más negras, otras más coloradas. De alguna forma se ve lo mismo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El enólogo tiene que inspeccionar bien dentro del racimo qué tipo de uva puede estar más fermentada. Ellos con la vista nomás saben qué tipo de uva está más fermentada, qué tipo de uva es amarga. No la prueban, pero con la vista ya saben, porque son expertos en eso. Y entonces el buen enólogo lo que hace es sacar las 2, 3, 4 en el racimo de, 20 uvas, las que están malas, y las tira. Y así, dice, no está todo el racimo de uva perdido. Y el buen vino va a poder cumplir su propósito. Pero si no quita esas uvas amargas, agrias, esas uvas que están secas, resquebrajadas, no permiten que respire el racimo y termina echando a perder el racimo. Y es ahí donde Dios dice, no todo está perdido. Y en esta noche el Señor te dice, en el racimo de tu vida, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tus sueños, de tu vida emocional, de tu vida espiritual, no creas que está todo perdido. No pienses como esclavo, porque nunca vas a dejar de ser mi hijo, mi hija. Yo sacaré las uvas que están estropeando, que están dañando el racimo, y voy a sacar de tu vida el mejor vino nuevo, porque va a ser un vino con propósito. Hay esperanza y no está todo perdido. Así nos ve el buen Dios. Aleluya. Pero nosotros no tenemos la mirada de Dios muchas veces. Y nosotros miramos muchas veces con una mentalidad humana debajo del sol. Y nos concentramos en el racimo de unas
20, 30 uvas, nos concentramos en 2 o 3 que están agrias. ¿Cómo es el ser humano, no? Dice que de 10 experiencias que tenemos que tuvimos y quedan en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo, pueden haber 9 buenas, muy buenas, las mejores, y una mala. ¿Cuál vamos a recordar siempre? Pero Dios no es como es el hombre. Él es bueno. Y Él mira lo bueno. Y Él ve el buen vino que va a sacar de nosotros, el vino nuevo. Aunque a veces nosotros digamos, está todo perdido. No creo que haya mucha esperanza en mi matrimonio. No creo que haya mucha esperanza con mi hijo, con mi hija. No creo que haya mucha esperanza en el ministerio. Ya es más de lo mismo. ¿Cuántos años hace? Yo siento que ya está. ¿Saben cuántos pastores, líderes he conocido así? Con sus miradas vencidas, creyendo que está todo perdido, cuando recién Dios empezaba. Porque Dios dice, no está todo perdido. Hay un proceso. Yo sacaré esas uvas que tal vez sí están echando a perder el racimo. ¿Y esas uvas qué pueden ser, pastor? Y pueden representar, por ejemplo, en tus relaciones, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón. En tu ministerio, el orgullo. El orgullo y la independencia puede ser una uva no amarga, un veneno, les puedo asegurar, He visto jóvenes, hombres de Dios, ahí, acá, en distintos lugares, que realmente son llamados por el Señor, pero le dejaron y le dieron lugar al orgullo. Se creyeron los superpastores, los superlíderes. Y ese veneno los dejó por lo menos fuera de este mover. En un matrimonio la falta de perdón es un veneno. He visto matrimonios destruidos por orgullo, por decir lo que me hizo, por como muchas veces dice la pastora, con ese narcisismo, simplemente mirarse el ombligo y decir, me hirió, y a mí, y a mí, y a mí, y no ver que detrás de eso, en un matrimonio siempre hay 50-50, no hay víctima ni victimario, hay que trabajar para sacarlo mejor. Padres con hijos. He conocido relaciones de padres con hijos que no se hablan, andan en bicicleta porque Azul es chico. Se cruzan en bicicleta y ni se miran. Padres e hijos. Esas uvas, por orgullo, por falta de perdón, echan a perder todo el racimo. En la vida espiritual, las uvas amargas, las uvas agrias, las uvas resecas son aquellas que vienen con pensamientos a tu vida, porque la guerra espiritual está acá, no está en un umbanda. De vuelta les digo, Cristo venció, pero una mentalidad, por eso dice renovado el espíritu de vuestra mente. Entonces esas uvas amargas te dicen, no te congregues, si al final para qué, si sigue la lucha, no, hoy no, este domingo no, la próxima. Y cuando te querés acordar, esas uvas hicieron perder el racimo del propósito de tu ministerio, de tu servicio. Personas que cada vez menos echan raíces porque hablamos de fruto, hablamos de vino nuevo, hablamos de uvas, hablamos de libertad, pero no hablamos de echar raíces. No hay frutos sin raíces profundas. No hay frutos sin raíces profundas. ¿En qué, pastor? En todo. ¿Querés tener fruto con tus hijos? Raíces profundas. Charlas difíciles, velar, orar, llorar, hablar, estar presente, raíces profundas. ¿Querés fruto con tu esposa? Charlas, estar presente, decir, yo no me voy a conformar con que yo esté sirviendo y mi esposa no esté o esté en cualquiera. Yo quiero que mi esposa sirva al Señor, adore a Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia, mis hijos van a servir al Señor. ¡Aleluya! Hijos, nietos, no te conformes. Esposas, lo mismo. Yo quiero a mi esposo acá, siendo un hombre de Dios, adorando a Cristo con valores. Yo quiero a mis hijos sirviendo. Fruto conlleva raíces profundas. Pero a veces esas
mínimas uvas que ya se echaron a perder, que están achucadas, secas, agrietadas o agrias. Hay que sacarlas. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Yo quiero que en esta noche puedas identificar. El mensaje es este: sos libre por Cristo Jesús y no está todo perdido. Pero es necesario identificar. En esos lugares donde Dios nos pone para dar fruto. Yo quiero invitarte a que te puedas poner en pie ahí donde estás. ¿Qué será? Es para profundizar mucho esto, es para hacer otra prédica. Quédense tranquilos, ya termino. ¿Qué será que está dañando al racimo de tu vida? ¿Qué será que está dañando? ¿Qué será que hace tiempo está dañando tu matrimonio? Falta de intimidad, falta de honestidad, falta de perdón, falta de diálogo, falta de presencia. ¿Será que reclamás, pero en ciertas cosas has descuidado? Hablando de viñas y de uvas, cuidaban mucho las viñas por las pequeñas zorras, dice la palabra, y hacían torres. ¿Vieron que Jesús habla de la torre a medio terminar? Bueno, las torres que se hacían eran cuidadores que vigilaban para que no destruyan la viña. Porque la podían venir y robar ladrones, pero también podían venir las pequeñas zorras, que eran como unos animalitos muy chiquitos, como unas ratitas, unos ratoncitos. Y pasaban los diferentes vallados que hacían y nadie los veía, por eso pequeñas zorras. Y lo que hacían era empezar a comer de a poquito la raíz, porque una zorra chiquita no podía tirar todo un viñedo, no podía tirar todo el tronco. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Agarraba y empezaba de a poquito a carcomer la raíz. Y el viñador veía que las uvas ya estaban perdiendo el brillo, estaban opacas, y esa era una señal que había pequeñas zorras que venían por las noches. Por eso también dice, hay que cazar a esas pequeñas zorras, Cantar de los Cantares, pero juntos, para ver qué está robando, qué está dañando, qué está haciendo opacar tu propósito, tu fe, tu fuego. ¿Qué es? Porque no va a venir de una adversidad tremenda que puede pasar. Normalmente es cuando no te das cuenta y de repente opacó tu viña llamada ministerio y ya te da lo mismo servir o no. Lo haces porque lo tenés que hacer, pero hace tiempo perdiste la pasión, perdiste el fuego, perdiste el deseo, perdiste el anhelo. Y yo no creo en un Dios sádico que solamente nos quiere poner a servir sin que tengamos pasión, porque el Señor se concentra también en nosotros como hijos. Los papás saben muy bien cuando sus hijos están tristes, cuando sus hijos están pasando por momentos difíciles y hay una alerta y uno mira al hijo, no a lo que hace. Así es papá, papá te está mirando así, porque no sos esclavo, sos hijo, sos hija. ¿Será que tenés que sacar esas uvas que estropean tu ministerio? Que de alguna manera, cuando hablaron de vos, no lo pudiste sobrellevar. Y es parte de cuando servís. Jesús dijo, no se asombren si a ustedes los insultan. Habla de vituperios, que es crítica ardiente. O sea, los van a criticar mal, se los voy a parafrasear. Pero no se asusten, sigan adelante, porque lo van a hacer conmigo. Y si lo hacen con el padre de familia, ¿cómo no lo van a hacer con ustedes? Se los dijo el Señor. ¿Saben cuánto quedaron en el camino?
porque la primer crítica dijeron, no sirvo más. Si al final me pongo a servir y hablan esto y dicen lo otro. Te voy a decir lo que le digo a todos los que empiezan a servir. Bienvenido al club. Van a hablar. Vos preocupate que no hablen con la verdad. Eso sí. Mantenete delante del Señor lo más íntegro posible. No perfecto, pero sí en un camino de perfección. Pero después van a hablar. Y si vos le das lugar a esas críticas ardientes, esas uvas empiezan a arruinar tu racimo y terminás a la mitad del año diciendo, no quiero servir más. Porque es parte. Y así en distintas áreas de nuestras vidas que tenemos que gobernar. Y Cristo nos hace libres. Yo quiero en esta noche invitarte ahí donde estás, que puedas identificar, para que puedas ser libre de toda mentalidad de esclavo, para que ese reino sea un reino de influencia. Hay una palabra también, ya terminando en la conclusión, dentro de aquello, ahora el Espíritu Santo nos ministrará de qué debemos ser libres. Porque cada persona puede ser libre de una u otra cosa, de acuerdo a lo que esté viviendo o pasando. Hay personas que nunca tuvieron problema con prosperar, con diezmar, con avanzar, con crecer en esa área, pero tienen terribles problemas y debilidades sexuales o ministeriales. Hay otras personas que no tienen problema allí, pero su vida económica es un desastre. No pueden crecer, no pueden avanzar. Miseria está ahí dando vuelta. Y hay que trabajar ahí. Hay que ver qué uvas hay que sacar. Hay otras que no tienen problema en la eclesía, en la iglesia. He conocido por muchos años pastoreando familias que eran la familia Ingal dentro de la iglesia. Pero en sus casas eran los locos Adam. Lo que entienden las películas esas. Literal, literal. En mi primer ministerio me bañé un poco de esa realidad y me dolió mucho. Porque venía una familia súper conservadora, con todos sus hijitos en fila, el hombre con la corbatita, la esposa al lado. Y yo ya me empecé a dar cuenta cuando el hombre la quería acariciar, la mujer hacía. Me vino con un certificado, la mataba a palo. Me vino con un certificado de que había hecho un seminario no sé de dónde y que si quería algún diácono. Más que diácono, diablócono. Pero yo recién empezaba. Tenía que aplicar un poquito el discernimiento y probar los espíritus. Eso lo vas ganando con los años, el Señor te va entrenando. Entonces el que venía, el que entraba, y necesitábamos áreas de servicio y demás. Y digo, bueno, quieren servir. Cuando empecé a ver, empecé a bañarme de una realidad terrible. Cuando empecé a visitarlos, en una oportunidad fui a verlos y la nena estaba arriba del techo con un miedo terrible de que el padre le pegue. En otra oportunidad, una de ellas se hizo pis y orinó cuando me vio para pedir ayuda. Y ahí empecé a indagar, empecé a investigar y a hablar con mi pastor y decir, ¿qué hago con esto? Hay toda una familia, pero hay una problemática terrible. En realidad lo que había era que en la iglesia eran bárbaros para servir, no sabe cómo enseñaba, la teología espectacular, pero en su casa tenía un terrible problema. Así que por supuesto tuvimos que trabajar allí, ¿no? Pero esto me enseña que son áreas de gobierno y que es necesario hacer introspección y decir, che, ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos? Cosas que doy fe que al hombre le cuesta mucho eso, el enfrentar el diálogo. No, estamos bien, amor. Ya está con la maleta, con el bolso. No, pero estamos bien. El psicólogo pregunta, bueno, a ver, del 1 al 10, ¿cómo están? 11. Porque en realidad tal vez se esquiva al charlar.
al enfrentar qué cosas se están estropeando, qué pequeñas zorras se están estropeando. Y Dios lo hace. Dios obra milagros, pero las pequeñas uvas las tenemos que sacar nosotros. El espíritu de orgullo y soberbia no te la va a sacar el Señor. Tengo que ir y decir, Señor, como Pablo, el apóstol Pablo, líbrame de no caer en orgullo, de cuando hagas cosas de no creérmela. Señor, líbrame, porque por gracia de Dios soy lo que soy. Señor, crea un corazón humilde, por favor, que nunca me crea la última Coca-Cola del desierto, el tapón del océano. ¿Conocen hermanos que se creen el tapón del océano? Que tienen el yo-yo. ¿Se acuerdan del yo-yo? Algunos dicen, ¿qué es el yo-yo? ¿Cuántos se acuerdan del yo-yo? Amén, ¿eh? ¿Cuántos viejitos hay? Que sacaban y había... ¿Y qué es el yo-yo? Yo... No podés ponerte a hablar porque yo, no sabés pues yo cómo predico. No, pero no sabés yo. No sabés lo que enseño. No, porque yo en el curso de liberación. No, porque yo. Y llevándolo al tema familiar también. ¿Escuchás a tus hijos y dejas que ellos sean o siempre sos vos? ¿Escuchás a tu esposa y dejas que ella sea, que se exprese o siempre sos vos? ¿Escuchás a tu esposo o siempre sos vos? Por eso el Señor habla de negarnos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando nos mantenemos así, no saben cómo viene la gloria, porque la palabra de Dios dice, al humilde lo atiendo, mas al altivo lo miro de lejos. Y hay personas con espíritu de soberbia que tienen esa falsa humildad. Nunca lo van a... Está el que lo expresa y va a decir, este es insoportable. Porque dicen que el orgullo es como el mal aliento. ¿Cuántos conocen a alguien con mal aliento? Sí, al pastor. No. Si te regalan pastillas siempre o un chiclecito es porque anda al odontólogo. Pero el mal aliento, yo he conocido personas, hombres de Dios, pastores, líderes, conocido de líderes que me oraban así acá. Y me mataban, no por la unción, un olor de aliento a camello. Pero la pregunta es, ¿cómo le digo, che, tengo que hablar con vos? Sí, decime a mi colega, mirá, tenés mal aliento. No se lo decís. Bueno, el orgullo es lo mismo. ¿Quién le dice a la persona orgullosa? Vení, vamos a sentarnos, quiero hablar con vos. Sí, ¿qué? ¿Vos sabés que yo creo que vos sos soberbio? No se dice. Es como el mal aliento, tenés que interpretar y saber. ¿Y cómo interpreto si hay una pizca de orgullo en mí? Y hay muchas cosas. Como el mal aliento, las personas se alejan. Con el tiempo las personas se alejan, no quieren interactuar. ¿Vos querés ser libre de que te rechacen? Primero sé libre del orgullo. Aprendé a escuchar antes de hablar vos. Aprendé a mirar al otro antes de mirarte a vos. No importa si sea pastor, apóstol, profeta o arcángel. Aprendé a tener un corazón humilde y vas a ver cómo se van a arrimar. Porque las personas tienen necesidad y quieren hablar y quieren ser escuchadas. Pero esa uva del orgullo puede estropear todo. La de la violencia, tantas otras. Hay una que es la de la acusación. ¿Se acuerdan que les dije la palabra redimidos ex agora? Hay una palabra en Apocalipsis que Satanás tiene muchos nombres. El dragón antiguo, diablo, serpiente antigua. Pero hay una que es acusador. Y viene de la misma palabra griega que es categora, que es categoría. El enemigo siempre te va a querer poner en una categoría. Por eso lo primero que viene a vos es, soy un adicto, soy un cautivo, soy esto, soy lo otro. Y te boicoteás. En realidad el enemigo te está acusando, es el acusador. Pero que esto viene a hacerte libre. Y te da identidad. No sos un drogadicto, no sos una drogadicta, sos hija de Dios, sos hijo de Dios. No sos un adúltero, no sos una adúltera, no sos un divorciado, no sos una divorciada.
No sos una persona seca, amarga, no sos una persona pobre, no sos una persona enferma. La sociedad te va a catalogar, el enemigo te va a acusar, pero en esta noche Cristo te dice: sos especial tesoro, sos libre, sos amada, sos redimida, valés a precio de sangre. No hay acusación porque yo te compré con precio de sangre. Y quiero que seas libre de eso. No sé a ustedes los papás, a mí me pondría terrible que a mis hijos alguien los catalogue o les diga: ahí sale, ni hablar la pastora, salen los leones de adentro. Ahí es donde a veces uno no mide con sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo te verías vos si le hacen bullying a tus hijos? Si los catalogan de algo, le dicen y le dicen y le dicen cosas, ¿te dolería? A nuestro Padre Celestial también. No te creas lo que el enemigo te dice. Porque aunque el enemigo venga y te diga: sos un pecador, una pecadora, y te recuerde el pasado, Cristo siempre te va a amar por lo que sos y por ese vino nuevo que vendrá en el futuro. Porque Cristo ve más allá. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si en esta noche podés clamar como aquellos esclavos que venía alguien y los compraba y los sacaba de ese mercado. En esta noche Jesús entra a tu mercado, entra como libertador y viene a decirte: yo ya pagué. Yo ya pagué por esa depresión que te está dañando, que te está haciendo perder propósito. Yo ya pagué por esa miseria que hace que no avances, que no crezcas. Yo vine aquí al mercado a buscarte. Yo ya pagué. Yo ya pagué por ese pecado que hasta muchas veces caes una y otra vez como el perro vuelve a su vómito. Yo ya pagué. Yo ya pagué. Ya no sos esclavo, ya no sos esclava. Hoy podés gritar: no pertenezco a la depresión, no pertenezco a la droga, no pertenezco a la angustia, no pertenezco a la miseria, no pertenezco a la pobreza, no pertenezco a la religiosidad, no pertenezco a la incredulidad, no pertenezco a la muerte, no pertenezco a los pensamientos de suicidio. Hoy puedo clamar: pertenezco a Abba Padre, porque Cristo me compró. Soy de mi Padre, soy de mi amado y Él es mío. Aleluya. Si ese es tu clamor, eleva tus manos al cielo ahí donde estás. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Él está siendo libre ahora. Él está siendo libre ahora. Oh, Él está siendo libre. Él te saca de ese mercado. Él te hace libre. Hay personas que siguen cautivas. El Espíritu me muestra de recuerdos que están destruyendo sus vidas. Siguen con el recuerdo de esa traición, siguen con el recuerdo de ese abandono, siguen con el recuerdo. El Señor te hace libre. Yo quiero que ministremos en el Espíritu. Quiero que hagamos proféticamente el ejercicio. Si sentís que Cristo entró a tu mercado y te quiere hacer libre, pasa aquí adelante, al altar. Todos
Todos orando, todos orando, todos orando. Yo en mi espíritu siento que hay matrimonios que van a ser restaurados. Cuando a veces en el mensaje Dios me da de repetir, de redundar, yo siento que hay matrimonios, familias que van a ser restauradas, altares restaurados. Poder de Dios. Quiero antes que oremos, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, ya no soy esclavo del temor, del dolor, de la angustia, de la muerte, de la miseria, de la depresión. Ya no soy esclavo. Acepto, recibo el espíritu de adopción y clamo, Abba, Padre, Abba, Padre, me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras se preparan los hermanos para ministrar, con tus ojos cerrados. El Rey viene, el Rey viene y te hace libre. El Rey viene y te hace libre. Ahí está, ahí está. Tú clamas, Abba, Padre, porque eres hijo, porque eres hija. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que se rompen las cadenas, porque somos redimidos por tu sangre, redimidos de todo dolor, redimidos de toda angustia, redimidos de toda maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen las cadenas ahora. Cristo te hace libre de toda brujería. Cristo te hace libre de toda hechicería. Cristo te hace libre de toda enfermedad. Ahora, libre de todo recuerdo de muerte. Libre de todo recuerdo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, libre, 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 libre. Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Oh.